oyentes que nos siguen normalmente en nuestra página de GIB, Estudios Históricos Militares y Culturales. La empresa con este programa inicia uno nuevo que se llama Tertulia con la Historia. En este programa voy a ser de conductor, mi nombre es Patricio Greve Moller, y en este día, digamos, tenemos invitado al señor Aramis López Chan, que él es un estudiante de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en el año pasado, el 2017, fue presidente de la COESCO. El tema que vamos a tratar hoy día se llama la incorporación indígena en la Guerra del Pacífico. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, agradecer a GIB Estudios Histórico-Militares y Culturales por la invitación para poder conversar sobre temas históricos. La idea de este programa es de que la historia sea para el alcance de todos, para diferentes personas, no solamente para los profesionales en historia, sino para la gente del común, como se podría decir, y poder entender temas tan complejos en esta ocasión sobre la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Exactamente, y ese tema, justamente el título, la incorporación indígena en la Guerra del Pacífico, es el tema que tú has tratado en alguna de tus tesis. Y yo creo que la primera pregunta que podríamos iniciar este programa es ¿cómo definirías al indígena peruano de la Guerra del Pacífico antes y después del enrolamiento militar? Bueno, por lo general, el sector indígena peruano ha estado de presencia mayoritaria y ha estado presente en nuestra historia republicana. Alrededor del siglo XIX, por trabajo de grandes historiadores, podemos ver, principalmente el trabajo de la historiadora Cecilia Méndez, podemos ver la articulación del indígena peruano a la política nacional. Muy a lo común que se cree de que el indígena estuvo desarticulado en nuestra política, estuvo incorporado de diversas maneras. Principalmente el indígena fue enrolado forzosamente o también voluntariamente al mando de los prefectos que estaban alrededor de las primeras etapas de nuestra historia republicana. Entonces, sí. Hay un mito ahí que siempre se ha tratado aquí en Perú, es relacionado con la leva forzosa. ¿Es eso real o es un 50-50, se puede decir? Se podría decir que es un 50-50. Si hablamos de la Guerra del Pacífico, en general se piensa pues que la leva fue una medida drástica, forzosa, por lo cual los indígenas pasaron a formar parte del Ejército Nacional. Pero sin embargo es una manera generalizadora, porque también podemos encontrar el caso de indígenas que se enrolan de manera voluntaria al Ejército Nacional para servir a la patria, como se podría decir. Tenemos el caso, por ejemplo, del batallón Ayacucho, el cual lo cita un veterano de la guerra, que es el señor Salvador Cabero. Y el batallón Ayacucho en general tuvo 400 tropas perfectamente uniformadas, y esto fue por la iniciativa de la sociedad huamanguina por formar un cuerpo de línea, instruido por ellos mismos, constituido principalmente por civiles, y que vayan al frente de guerra a servir al ejército y al gobierno, ¿no? Entonces podemos entender, el batallón se llamó 9 de diciembre, una fecha conmemorativa por la batalla de Ayacucho. Y también tenemos, por ejemplo, el testimonio de Guillermo Cáceres, que era un muchacho de 17 años, y el cual él nos cuenta que él se encontraba en Cusco, en el Colegio Nacional de Ciencias, en calidad de interno, y que la declaratoria de guerra, las noticias, llegó al Cusco, a diferentes regiones, y él decide pues infundir en los demás estudiantes el amor a la patria, este sentimiento, y enrolarse en el ejército, y eso está en su pedido de pensiones, que está en el Archivo Histórico Militar, pero en el cual él cita pues este impulso inicial que da de las diferentes sociedades regionales en la guerra, ¿no? O sea, con esto nosotros tenemos la idea un poco más clara, digamos, actualmente, de que no solamente fue un movimiento de la capital, sino que también fue un movimiento regional inducido por el inicio de esta guerra. Exactamente. Tú
basado en eso que has profundizado, digamos, los documentos que existen actualmente, ¿consideras que este tipo de soldado que inicia la guerra es un soldado profesional en la campaña del sur? Tenemos dos cuestiones bien claras en relación al tema. El ejército profesional, como se llama entre comillas, que participa en la primera etapa de la campaña de la Guerra del Pacífico, que es la campaña del sur, después de la campaña marítima con Grau principalmente y el Huáscar, participan dos unidades del ejército principalmente. El ejército de línea, que es el ejército profesional, el ejército que se había formado en la etapa republicana, y la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, que era aproximadamente, en términos de pasoldad, más o menos como 13.000 a 15.000 que debieran estar, que era el intermedio entre lo civil y lo militar. Era como decir la milicia armada peruana que estaba al servicio del gobierno. Tenemos que tener claro que para el año 1876, debido pues al giro y a la crisis principalmente que ya veníamos del gobierno de Pardo, y acordemos también de la crisis mundial que hubo en el 72, que afectó a los tres países, Perú, Bolivia y Chile, se había visto desplazada esta Guardia Nacional. Y es con los inicios de las hostilidades de la guerra en el año 1879 que la Guardia Nacional es vuelta a llamar, se vuelven a formar sus cuadros y para que vayan al servicio. Entonces el ejército profesional está compuesto pues por la Guardia Nacional y por el ejército de línea que participa en esta primera parte de la batalla. Y esto engrosado con las filas nuevas pues de los reclutas que van de manera voluntaria de las diferentes regiones, porque tenemos que entender que el fenómeno de la guerra no solamente se circunscribió a la ciudad de Lima, sino también a las diferentes regiones que tuvo el país. Y también a la leva forzada, como habíamos mencionado, que también hubo, de individuos donde se trataba, no había distinción de personas, a no ser que hubiera el factor dinero, que según la tesis de historiador chileno Felipe Casanova podemos ver casos donde el prefecto de Tacna hay unas menciones y donde se ve que incluso algunos individuos indígenas que habían sido tomados a la fuerza, algunos se les había dejado previo pago por una compensación, un soborno, y dejados en libertad, ¿no? Sí, hay que tener en consideración, digamos, de que el ejército de la Guardia Nacional, digamos, es un ejército de civiles armados. Eso sucedió justamente dentro de los tres países, digamos, que entran en este conflicto. Este tipo de soldado que nace principalmente de la Guardia Nacional, que es casi la mayor parte del ejército, Claro. ¿Tú consideras que dentro del contexto de la Guerra del Pacífico, desde 1879 hasta 1884, tú consideras que la conducta como militar que tuvo este soldado se puede considerar heroica en el Perú? Mayormente los que formaban parte de la Guardia Nacional y del Ejército de Línea tenían pues un grado de cultura un poco más desarrollado que el común de los indígenas. Me refiero a la instrucción primaria, ¿no? Entonces estos cuerpos de línea por lo tanto tenían una conciencia nacional un poco más desarrollada, y hay que entender también de que estos cuerpos, mayormente la Guardia Nacional, estaban adscritos a las regiones, mayormente del sur. Entonces cuando se ocasionan y se rompen las hostilidades en el sur, principalmente la Guardia Nacional de Iquique, la Guardia Nacional de Tarapacá es la que participa en el conflicto. Entonces hay un doble impulso por la defensa nacional, defender al país y también defender al terruño, defender a la tierra. Entonces no es por eso muy aislado los casos como el caso de Ugarte, que es pues un propietario de la parte del sur, una persona de recursos considerables y que con su propio peculio, un terrateniente, y con su propio peculio logra armar un batallón. Y así diferentes militares adscritos también tenían intereses en el sur, por los cuales defender. Entonces, o sea, basado en lo que tú mencionas, hubo necesariamente una conciencia de sacrificio por la patria. No solamente voy a la guerra obligado. Exactamente. O sea, hay las dos cariz de la guerra. En el lado de la leva o el método forzado para engrosar las filas de los ejércitos en tiempos críticos que han sucedido en todos los ejércitos del mundo, en marzo de 1880, por ejemplo, si citamos un documento, Asensio Mamani
que era un poblador de las regiones de Tacna, declara lo siguiente al prefecto. Él eleva una protesta al prefecto porque había sido incorporado al ejército de manera forzosa, a pesar de que él era parte de la reserva movilizable. Era un agricultor que recibía instrucción militar periódicamente, pero no iba todavía al ejército de línea porque formaba parte del poblado. Pero sin embargo, a pesar de eso y tener un documento que lo acreditaba como tal, que estaba en la reserva movilizable, había sido engrosado a las filas del ejército a la fuerza. Entonces él, a través de otra persona, porque ahí nos podemos dar cuenta de la característica de muchos de nuestros soldados que participan en la guerra, él no era letrado y a través de otra persona él lleva una queja al prefecto de Tacna solicitándole que por favor puedan darle de baja del ejército porque él está en la reserva y él en determinados momentos cuando se les llame de manera oficial iba a ir a cumplir su deber, pero él era sostén de una familia, ¿no? Y es bastante pues crudo poder leer este testimonio, esta queja de esta persona, ¿no? Por ejemplo, Asensio Mamani declara lo siguiente, y lo voy a citar, comillas: antenoche fui sorprendido en mi casa por 2 soldados del batallón que mandaba el coronel don Carlos Agustín Belaúnde, los que me condujeron en calidad de recluta a su cuartel. Al día siguiente hice presente al coronel Belaúnde que yo pertenecía a la Reserva Movilizable de Agricultores, y al efecto le manifesté mi papeleta, pero ni esta garantía pudo servirme, sino que se me había dado de alta en ese cuerpo, y quedándose el coronel con la papeleta. Yo no he dejado de concurrir todos los días designados al lugar de instrucción. Soy padre de una numerosa familia y labrador honrado, pues conduzco desde ahora, hace 11 años, la chacra de don Mariano Arce, sin que éste tenga motivos de queja. Es una protesta elevada al prefecto. No, y ahí deja claro que algo que sucedió al parecer en muchos soldados, que era gente con oficio, con profesiones, con familia, tenía que mantener a un grupo cercano todos los días. El ser soldado para ellos obviamente significaba abandonar a la familia a su suerte. Exactamente. Bajo el sistema militar imperante en aquel momento. Y eso también explica por qué nuestro Ejército Nacional y el Ejército de Bolivia principalmente también había la presencia mayoritaria de mujeres. Muchas de estas mujeres, mal llamadas rabonas por ir detrás de los ejércitos, eran esposas de los soldados, madres, incluso hermanas o hijas. Y también no se podría, pues, no sería muy descabellado también hablar de que puedan ser incluso prostitutas, como en todos los ejércitos del mundo hubieron. Justamente. No, incluso basado en lo que tú me mencionas, yo creo que aquí calza muy bien la pregunta de cómo era la vida del campamento durante estas acciones militares o antes de algún combate, de alguna batalla. ¿Cuál es la información que tú manejas de eso? Hay que, un poquito haciendo un paréntesis antes de entrar a ese tema, hay que recordar que la leva o la recluta forzada estaba condenada en la Constitución de 1860. En la Constitución de 1860, en el artículo 123, estipulaba lo siguiente: la fuerza pública no se puede aumentar ni renovar sino conforme a la ley. El reclutamiento, nos referimos al reclutamiento forzado, es un crimen que da acción a todos ante los jueces y el Congreso contra el que lo ordenara. Y a pesar de ello, y también hubieron manifiestos y disposiciones del gobierno por parte de la primera parte del gobierno, el gobierno de Prado y de su vicepresidente Luis Lapuerta, para que se condenara el reclutamiento forzado de ciudadanos. Pero a pesar de ello, se siguió incurriendo en estas irregularidades. Y no solamente en esto, sino que la Guardia Nacional, que era como una especie de, podríamos decirlo como una especie de reserva movilizable, ¿no? Exacto. Porque a diferencia de los voluntarios, la Guardia Nacional eran ciudadanos civiles armados, pero en que en determinados momentos el ejército peruano podía, o el gobierno peruano podía pedir sus servicios y que vayan al campo de batalla. En ese caso son civiles que tú tienes que instruir, adoctrinar, alimentar, vestir. Y también ahí se recurrió en irregularidades, porque por ejemplo se comenzó a reclutar a la fuerza a miembros de la Guardia Nacional y meterlos dentro de lo que era el ejército de línea, que era el ejército profesional. Entonces también hubieron condenas y hubieron protestas por parte de muchos de estos. La única manera de que un miembro de la Guardia Nacional, un ciudadano armado, pudiera entrar en el ejército de línea era por
por iniciativa propia, si él quería, pero no forzado a la fuerza, no Sí, forzado. incluso he visto algunos documentos que hablan de que oficiales del ejército de línea se acercaban muchas veces a estos grupos de la Guardia Nacional para obtener gente para completar su cuadro, digamos, en sus batallones. Y eso para dar la impresión de que fuera recurrente al inicio, digamos. Y probablemente después de alguna campaña, producto de las bajas que había que renovar. Si hay que hacer eso, hay que tener en cuenta que los tres países recurrieron al reclutamiento forzado para poder engrosar la fila de sus ejércitos, debido a que el ejército profesional de los tres países era de manera minúscula. La guerra sorprende a los tres países no en disposiciones militares positivas. Si tenemos en cuenta que el ejército peruano para el inicio de la guerra contaba con solamente soldados profesionales, me refiero, 5.241 hombres, incluidos jefes y oficiales armados con diferentes tipos de armamento, la mayoría de armamento charco, reformados. Sobre esta cifra, si son 5.241, hay bastante controversia, hay diferentes autores que dicen 5.241, hasta 6.000, hasta 9.000. Decidí yo optar por la suma que da Pasoldán, porque Pasoldán fue un funcionario también durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado, y él da una cifra recurrente, ¿no? Y Chile, por ejemplo, al inicio de la guerra tiene aproximadamente entre 2.000 a 3.000 hombres, o sea, no había una gran cantidad de soldados para poder enfrentar una guerra a gran escala. Que era el ejército activo que tenían en ese momento. Y en Bolivia era lo mismo, la diferencia entre los tres países es que era la superioridad naval de Chile. Pero también hay que tener en cuenta que cuando se inician las hostilidades, la escuadra chilena no estaba en las mejores disposiciones. No, normalmente hay un mito ahí de que Chile estaba preparado para la guerra, pero por la documentación que uno puede leer en forma normal, se da cuenta que muchas de estas naves, incluso los mismos acorazados como el Blanco o el Cochrane, hay uno de ellos que estaba ya a punto de ser vendido. Eran naves que no tenían mantenimiento, digamos. Pero volviendo a la pregunta de la vida del campamento, digamos, ¿qué nos puedes contar de ese tipo de vida militar o entre cívica militar, digamos? Hay que tener en cuenta que con el pasar de la guerra había que vestir a las tropas y a los nuevos reclutas que se estaban incorporando al ejército, para lo cual, según tu texto sobre equipamiento militar y uniformología, podemos tener pues que se buscaron diferentes contratistas nacionales para que comiencen a confeccionar estos uniformes. Exacto. Podemos decir entonces, en general, el ejército peruano durante el conflicto vistió de paño azul o brin blanco en campaña, generalmente con una frazada a la cintura. Un uniforme de verano propio de las condiciones del teatro de operaciones. Lo más característico era la frazada a la cintura, que servía pues para mitigar el frío en las noches de las regiones principalmente del sur. De uso práctico, con capote, con bocamangas en la infantería, ¿no? de color celeste. Y para la artillería, tú mismo has desarrollado más sobre ese tema. Hay que tener en cuenta también que los indígenas no formaban parte de la caballería, y esto tiene una explicación basada en el estereotipo, porque el estereotipo de la época era considerar que los indígenas no sabían manejar a caballo, y solamente los que eran parte de la caballería peruana en ese tiempo eran principalmente mestizos, y la infantería en su mayoría eran mestizos y indígenas principalmente. Entonces eso es la explicación, ni siquiera se basa en un prejuicio. Y eso lo habla Markham y lo hablan otros autores. En correspondencia a lo que es la vida cotidiana, habría pues que entender las diferentes vicisitudes dentro de una campaña militar. Muchos de soldados de la parte norte del país tuvieron que trasladarse al sur. Entender una campaña que se daba en las pampas áridas de lo que era Tarapacay, una región salitrera, una región que no tenía rápido acceso al agua, y en la cual estos soldados tenían que soportar pues altas temperaturas en la mañana y bajas temperaturas en la noche. Exacto. De hecho, esa región en este momento está tipificada en el mundo como la más árida del mundo. Casi no tiene agua, muy poca. O sea, las aguas son vertientes subterráneas que llegan del altiplano en los periodos de lluvia, digamos.
Y de hecho es por eso que el objetivo de los ejércitos en la primera campaña del sur era apoderarse de los pozos de agua, Exacto. para poder asegurarse el sostenimiento de sus ejércitos. Y en muchos testimonios que se pueden leer, no solamente peruanos sino chilenos, se ve pues que soldados fatigados por la sed tuvieron muchas veces que tomar orines de caballo, tuvieron muchas veces que tomar sus propios orines. Testimonios como los de Cáceres, por ejemplo, que hablan que muchos de los soldados se tuvieron que meter una bala o una piedra pequeña en la boca para no perder la salivación y para poder seguir caminando en la marcha. Muchos soldados que no tenían el equipamiento, me refiero a los peruanos adecuados, soldados ¿Qué sin comían calzado. este tipo de soldados? ¿Cómo se alimentaban? En general, para la primera campaña del sur, hay, según la documentación que también está presente en Ahumada, están la carne de res, o también la carne, mayormente fue la carne del charque, que era la carne conservada y salada para que pueda soportar el tiempo y las inclemencias del clima, ¿no? ¿Qué carne seca? Pero yo creo que lo más sustancial para el soldado de la época en su vida cotidiana, nos estamos refiriendo al sur, es el acceso al agua, que era lo básico para poder sobrevivir. Y segundo, fue la falta de calzado. Teodoro Mason, que es un militar norteamericano, por ejemplo, él nos señala que muchas de las tropas tuvieron que, en base a las reses que comían, tenían que hacer con esas mismas reses su propio calzado, que son las hojotas para poder soportar el camino. Y usando los cueros de los animales. Y tenemos que entender que para el soldado los pies son la parte más importante, porque es lo que les permite caminar y poder llegar al destino y poder avanzar. Incluso hay un relato ahí del movimiento de la marcha entre Tarapacá y Arica, donde soldados peruanos se tuvieron que hasta comer sus propias sandalias, digamos, o jotas, por no tener que comer. Con respecto a todo este desempeño durante la guerra del soldado peruano, ¿tú consideras que en qué campaña ya el soldado como que empezó a tomar conciencia de lo que era patria? En la primera parte de la campaña del sur pelea, como decimos, el ejército profesional y mayormente los voluntarios, ¿no? Y también los enrolados en la fuerza. El fenómeno y el conflicto sobre la concepción de patria en los soldados indígenas principalmente se originan pues en la campaña de Lima. Para la campaña de Lima, el ejército profesional movilizable del Perú ya había sido deshecho prácticamente en las pampas de Tacna. Después de la batalla del 26 de mayo, después de la batalla de Arica, el sur había caído y la última defensa se tendría que dar según la lógica militar y geopolítica en la capital peruana. Estábamos bajo el gobierno del dictador Piérola, que él mismo se implantó como dictador del Perú, y se tuvo que echar mano de todos los tipos de defensas y aprestos militares para poder defender la ciudad capital. Y ahí es cuando se da la recluta o la leva forzada a mayor y gran escala. Y también se puede entender por qué el dictador Piérola utiliza pues debajo del dictador del Perú el epitafio, como se podría decir, el sobrenombre pues de protector de la raza indígena, que tuvo un doble cariz. Porque según sus edictos oficiales, protector de la raza indígena, él decía que cualquier indígena, por ser indígena, podía acudir bajo su persona y poder ser custodiado de sus derechos. Pero eso tenía un doble cariz porque lo que él quería era asegurarse también del acceso a la población indígena para que pueda pelear en la ciudad de Lima. Es un poco la contradicción entre derechos y deberes. Exactamente. Y muchos de estos son forzados, muchos de estos indígenas son extraídos de sus comunidades y hay que entender que extraídos de sus comunidades implicaba pues dejar sin sostén a las familias enrolados en la fuerza y van a pelear en el ejército de línea, en la batalla de San Juan y en la batalla de Miraflores pelear la reserva. ¿Tú consideras, como última consulta, que puede decirse que la guerra fue el elemento unificador en Perú para finalmente concretar el concepto patria? Eso lo podemos ver mayor realizado en la campaña de la Breña, ¿no? Cuando la guerra se desplaza de Lima hacia las provincias, principalmente la población indígena sufre el rigor de la guerra.
principalmente con la campaña de Letelier, que fue una campaña devastadora donde se impuso cupos a todas las provincias, se cometieron atrocidades y que están documentadas, y que por el proceso mismo que Letelier fue procesado incluso por Lynch, que era el gobernador político militar de Lima, fue procesado por estos abusos. Y es que la población, según planteamientos también del historiador Hugo Pereira, toma una conciencia nacional un poco más ligada a lo que era su concepción de la defensa de la comunidad, de la defensa de sus mujeres, de la defensa de su terruño y de su comunidad. Y esto, sumado a las campañas de Cáceres de concientización, como se podría hablar, porque si incluso se encuentran documentos donde se habla que Cáceres lanzaba proclamas en castellano y proclamas en quechua, buscando que las poblaciones se sumaran a lo que era la resistencia contra el invasor. Una resistencia que se veía inminente y por los ataques sufridos, y muchos de estos tuvieron una conciencia desarrollada por las circunstancias. Pero volvamos al mismo punto, no podemos generalizar de que los indígenas no tenían una relación con el Estado, lo tenían por diferentes mecanismos, lo tenían ya en el siglo XIX. Entonces, en la campaña de la Breña se ve pues el tesón de estas tropas indígenas por la defensa de la soberanía, principalmente de sus tierras y del Perú agrupado generalmente, ¿no? Exactamente. No, y aquí, para dar término, digamos, a pesar de que podemos seguir conversando media hora más o una hora, te damos las gracias por haber participado en este primer programa, y como conclusión podemos pensar que el soldado peruano, a pesar de que existe un mito de que es un soldado que no defendió el país tal como se lo hubiera exigido, sí realmente la documentación lo eleva a otro nivel, que es un poco la historiografía que está actualmente en boga en el mundo, que es buscar cuál es el efecto de la guerra en el individuo, más que en generales, más que en grandes batallas, sino que ver la reacción del individuo. Es también un poco la generalización que se hizo sobre el soldado peruano. Entonces, cuando se habla de la participación del soldado peruano, se habla que muchos de ellos fueron robados a la fuerza, y es verdad, pero también hubieron algunos que fueron por propia convicción. Ahora, la historiografía moderna que está en boga pues es rescatar principalmente el impacto de la guerra en el individuo, en el ciudadano, en el soldado de a pie. Olvidarnos un poco pues de la historiografía tradicional que engloba o que ensalza a los llamados héroes nacionales, que principalmente eran jefes de grandes grados militares y que participan en la guerra, y poder rescatar las vivencias y el sentir de los individuos, ¿no? Sí, es lo mismo es bastante general. Es lo mismo que pensamos. Te insisto, te volvemos a dar las gracias y esperemos tenerte en nuestro programa, y fue realmente una tertulia muy interesante por la historia. Gracias.